Bueno, y yo les confieso, creo que es la tercera vez que lo invito, porque las dos anteriores no tuvimos la suerte de que él venga acá con nosotros, pero la tercera se suele decir es la vencida. Y acá está con nosotros este joven empresario que tiene muchos ideales, es gestor nato, es licenciado en administración, maneja una flota de 100 buses, Magno S.A. se llama su compañía, y él tiene 31 años y se llama Alejandro Zucolillo. ¿Cómo te va, Ale? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Qué Así placer. como dijiste, un placer poder... La tercera fue la vencida, pero lo logramos. Lo logramos. ¿Por qué lo invitamos a Alejandro hace rato ya, verdad? Pusimos la atención en él, viéndolo, cómo se defiende, cómo piensa y trata de reorganizar o redireccionar el sistema tan tumultuoso de transporte público que tenemos acá en Asunción. Y él es como una suerte de David versus el Goliat. Está tratando de vencer al Goliat, que son los empresarios del transporte que hace años, décadas, están comiéndose la plata y desgastando la paciencia del ciudadano de a pie, que tiene que esperar y tomar los colectivos para moverse de su casa al trabajo y viceversa. Alejandro Zucolillo, bueno, ¿cómo te metiste en esto? ¿Desde cuándo, verdad? ¿Desde cuándo dijiste, bueno, tomaste la posta? Tu padre es el propietario, por supuesto, que se llama Rolando Zucolillo, que fue un rugbier excepcional, estuvo en el Curda, fue capitán de la selección de rugby del Paraguay, un tipo fantástico, y bueno, se puso como meta organizar una empresa de cero de colectivos acá en Asunción, porque veía como el despelote que existe todavía, ¿verdad? Y ya en esa época más todavía. Y esa época era el 2016, ese año en que empezaron los primeros buses nuevos con aire acondicionado y wifi de esta flota modernísima de Magno S.A. Corría el año 2016 y arrancaba esta empresa así, de cero completamente. Y ahora, Alejandro Zucolillo, desde el 2016 estás vinculado también con tu papá. ¿Lo acompañaste? De bastante antes. Sí. De bastante antes. Vos tenés a los 12 años me hacía trabajar en el taller, ayudante mecánico, cambiar filtros, pero así se aprende. Así se aprende. Y bueno, ¿cómo es este negocio, entre comillas, y esta situación? Yo me voy a callar, ¿verdad? Yo quiero escucharte y la audiencia quiere escucharte. Con todos los pormenores, ¿cuál es el problema de nuestro transporte público? ¿Por qué nosotros no podemos tener transportes eléctricos? En cualquier parte del mundo existe eso. O te vas a Curitiba y ves los tranvías eléctricos, los transportes eléctricos, en cualquier parte, ¿verdad? Y nosotros acá, como si estuviéramos, el transporte público como si estuviéramos en el siglo XIX. ¿Por qué es eso? ¿Por qué estamos así? Bueno, para eso tenemos que mirar un poquito hacia atrás, Bruno. Y de hecho, si es que miramos mucho hacia atrás, vamos a ver que Paraguay hace 109 años tenía tranvías eléctricos. 109 años. Por supuesto. Hace 140 años teníamos ferrocarriles que hoy no tenemos. Entonces ha habido una degradación absoluta en materia de inversión logística en Paraguay. Hoy en día la inversión, si te fijas, presupuestariamente nomás. ¿Cuánto se invierte en transporte público y cuánto se invierte en rutas? ¿Cuánto se invierte en otros aspectos, ¿verdad? Y realmente vas a ver que la inversión en materia de transporte público es casi insignificante. Nosotros lo que hicimos era prácticamente se privatizó el sistema de transporte público por 50 años y hasta el 2008 esa fue la realidad. O sea, el sistema funcionaba, si hablamos ya de la época desde Stroessner, era una designación de itinerarios a los correlí, ¿verdad? Que se le daba a un amigo y ese amigo tenía que operar un itinerario, pero después el sargento mayor no sé quién decía, vos sabés que yo ese quiero que pase enfrente a la casa de mi mamá.
Y o sea que entonces agarran y cambiaban el itinerario, ¿cierto? Que pasen frente. Y después la mamá decía, o sea que a la mamá le encanta irse al súper antes de irse allá. Entonces, vamos a dar una vueltita por el súper antes de volver a pasar. Y entonces, tenemos un diseño que si yo te muestro la tela de araña, que es el sistema de transporte público, en su diseño de itinerarios, ahí luego ya tenés un problema estructural. No se pega un tiro. Que te genera un perjuicio fácilmente de un 20% que o se lo trasladas a todos los contribuyentes, y yo y vos terminamos, y todos los que estamos acá mirando, pagando con nuestro IVA y pagando con nuestros impuestos, esa ineficiencia en las buses que hoy tienen subsidio, o se lo trasladamos al pasajero, peor, ¿verdad? Le vamos a dar un sobrecosto de un diseño estructuralmente vicioso ya de 40, 50 años de diseño de itinerarios antiguos. Ahí tenés luego ya el punto de partida, ¿verdad? O sea, se le concesionó a una empresa que no estaba en condiciones de prestar el servicio, se le diseñó un itinerario ineficiente que le generó más sobrecostos. Y que fue cambiando. Y que fue cambiando, pero no se cambiaron los itinerarios. Hoy se licitan los itinerarios de hace 50 años. Hoy, una suerte de conciencia elástica. Hoy este gobierno, realmente este viceministro fue el primero que empezó a rediseñar los itinerarios. ¿Cómo se llama el viceministro? Viceministro actual se llama Víctor Sánchez. Y está es un ingeniero, vino con una perspectiva más técnica. Está intentando de ordenar un desastre, ¿verdad? Entonces hay que reconocer un desastre, que ese desastre otra vez está fragmentado en muchos sistemas. Por ejemplo, el Viceministerio de Transporte tiene una competencia sobre todos los servicios intermunicipales del área metropolitana de Asunción. ¿Qué es eso? Significa que opera y que administra la flota de buses que van desde Asunción hasta Luque o hasta Capiatá o hasta Ñemby, todo lo que es hasta Ipacaraí. Ipacaraí es como el límite, ¿verdad? Pero eso significa que el sistema interno municipal de cada uno de estos municipios lo administran los municipios, porque la Carta Orgánica Municipal protege esa atribución. El problema es que protege una atribución que, como no tienen presupuesto para ejercer, terminan diciéndole de vuelta, toma privado, haz lo que quieras, ¿verdad? Entonces le da el itinerario que diseña, los mismos vicios que repetimos hace 50 años en el sistema. 50 años. Claro, se siguen repitiendo a nivel municipal. Le dicen, cobrarle al pasajero, y si no hay suficientes pasajeros en esta hora, no trabaje nomás, porque vos tenés que recuperar tu inversión. Por eso y si de noche no hay pasajeros, no trabaje Por nomás, eso no ¿verdad? tenemos buses de noche, ni los fines de semana, ni al mediodía. Por esto que está diciendo acá Alejandro Zucolillo, el primero de los invitados nuestros hoy, y un tema acuciante, el transporte público. Después. Vos sabés que si vos, porque mucha gente me dice a mí, y yo de hecho soy una persona generalmente muy liberal económicamente. O sea, yo creo mucho en que hay que dejar que el sector privado maneje la mayor parte de los sectores. Pero los servicios públicos básicos y los derechos fundamentales es muy difícil garantizarlo del sector privado, porque hay una lógica que es una lógica de rentabilidad pura, ¿verdad? Entonces, si yo te digo a vos, operá vos el hospital público, donde vos le tenés que cobrar el costo de la inversión del hospital, el medicamento y tu profesional de blanco, le tenés que cobrar todo ese costo al tipo que no tiene... Al paciente que no tiene... ¿Dónde caerse muerto? Claro. ¿Qué le vas a pedir? ¿Sabes que te toca hacer una cirugía? 10 millones de guaraníes, pagame anticipado, si no, no te hago la cirugía. Entonces muere ahí. Entonces muere. ¿Y tu alternativa cuál es? Hay gente que te va a decir, y bueno, pero entonces que no tengan nomás servicio de transporte público si es que no dan los costos, ¿verdad? Porque no estamos dispuestos a subsidiar ese servicio. Y bueno, entonces dejarle sin colegio a los chicos que no pueden pagar. ¿Y el Estado qué hace? colegio. ¿Cómo actúa el Estado ante esto? Porque el Estado tiene que velar la lógica. El transporte público en cualquier país del mundo maneja el Estado, porque el Estado tiene que hacer que Alejandro vaya a su trabajo, estudie, el hijo de Alejandro llegue a la escuela a tal hora. O sea, tiene que organizar esa estructura, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál es entonces el rol del Estado acá? Bueno, el rol, como te dije, el rol del Estado históricamente fue una ausencia absoluta, ¿verdad? Era diseñar el itinerario y decirle, presta por el servicio y cuando te cierran los números, metele, y cuando no, me la desentiendo, ¿verdad? Yo voy a hacer la vista gorda. Me lavo la mano, sí. Yo hago la vista gorda si vos no trabajás de noche, no trabajás el domingo, no trabajás el feriado, no importa, pero a mí no me vaya a pedir plata. Ese fue siempre históricamente el argumento, hasta el 2008. En el 2008, el gobierno de Lugo dice, espera, nosotros vamos a empezar a subsidiar el transporte público. Vamos a empezar a invertir dinero público en garantizar este derecho, porque este derecho hoy
está siendo violado. Este derecho no está garantizado si vos no podés llevarle a tu hijo al colegio. Entonces, ¿de qué te sirve tener el colegio hermoso a 10 cuadras o la universidad hermosa, pública, la UNA, a 1 kilómetro si no puede llegar tu hijo a estudiar a esa universidad? O si vos no le puedes llevar a tu mamá al sanatorio cuando necesita. Hermoso el hospital de clínica, $100 millones, pero no podemos llegar al hospital de clínica. Tenés que tomarte un taxi de 40.000 guaraníes, ¿verdad? Así es. Y no, es que es la alternativa. Si no hay transporte público... Acércate. Si no hay transporte público, yo te digo, bueno, toma un Bolt, ¿verdad? Y si no hay Bolt, no sé, caminá, ¿verdad? Pero en algún momento tenemos que garantizar el acceso a los derechos públicos. Y públicos, a eso voy, ¿verdad? pues, ¿dónde está el Estado para eso? Si eso es lo básico. Bueno, en el 2008 se toma la decisión de empezar a invertir en transporte público. Pero esa decisión se toma manteniendo los vicios estructurales del sistema. ¿Qué significa esto? Sin romper nada. Sin articular un modelo de inversión que garantice el derecho. Porque el problema es lo mismo que hoy nos estamos debatiendo el fondo de combustible. ¿Qué pasa si el fondo de subsidio de combustible se aplica, pero vos no le obligás al privado a bajar el costo del combustible? Y claro, entonces es rentabilidad nomás. ¿Verdad? Bueno, lo mismo sucedió con el subsidio del transporte público. Cuando se diseñó, se le dijo, nosotros tenemos un estimativo de que hay más o menos 800.000 pasajeros en el área metropolitana. Dividí 800.000 por 2.000 buses que estaban operando y son 400 pasajeros por bus por día. Perfecto. Entonces yo te voy a pagar a vos el equivalente a 200 guaraníes por 400 pasajeros para que vos le cobres 2.000 guaraníes en vez de 2.200 guaraníes. Perfecto, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Recibieron el 400 por pasajero y dijeron, en todos los horarios donde no se suba una cierta cantidad de pasajeros, igual no preste servicio. Entonces no se garantizó el derecho con la inversión. La inversión terminó en las manos de las personas que perversamente usaban el sistema. Los empresarios. Empresarios. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? En el 2016, en 2015 empieza el proyecto de renovación de la flota. Cuando empieza el proyecto de la renovación de la flota, se dice, esta flota, que va a ser una flota nueva, va a contemplar una renovación permanente para terminar en un periodo de 7 años, 20% inicial más 10% anual, en un periodo de 8 años, digamos, terminar renovando toda la flota del sistema de transporte público. Sí, eso se dijo. Y esa flota, el objetivo era tener una flota nueva con billetaje electrónico y ahí poder determinar si era real el nivel de servicio que estaban prestando los empresarios con relación a la obligación. En cuanto a cantidad de personas también. En cuanto a cantidad de personas y en cuanto a con GPS controlar el servicio, ¿verdad? Claro. Que esté prestando el servicio, que hayan buses en horario nocturno, que hayan buses el sábado, que hayan buses el domingo, que hayan buses en feriado. Entonces, en teoría fue eso. Ese fue el objetivo del proyecto. Ya sé, en teoría. El proyecto arranca, año 1 se renueva 20%, año 2 10%, año 3 se suspende, año 4 se cambia de gobierno, año 5, año 6, hoy estamos en el año 7, ¿verdad? Entonces, o sea, foja cero de vuelta. No te voy a decir a foja cero porque hay un 30% de la flota que está renovada, ¿verdad? Hay unos 850 buses. Sí, ya sé, pero el sistema en general es el mismo, pues. No sé si me entiendes. Sí. A eso voy. Me refiero a eso. Y coincido con una excepción importante, que sí se logró la implementación del billetaje electrónico. Y ese es realmente el punto de partida. Más importante que tener los buses nuevos o medianos o viejos. ¿Por qué es importante el billetaje electrónico? Porque es la primera herramienta con la cual se puede realmente regular este servicio. ¿Sí? Este servicio no se podía controlar ni la cantidad de personas que subían al servicio, por ende cuántos beneficiarios tiene el sistema. No se podía controlar si se prestaba el servicio estipulado, porque tenían que salir inspector a la calle a decirte, sí, hoy pasaron 5 buses Magno. Y te llegaba una multa que era presión política directa porque le serruchaste a alguien o hablaste mal de alguien. Pero ahí te llegaba una multa de 10 millones de guaraníes y decía, se sentó un inspector en Mariscal López y miró por 10 minutos y no vio ningún bus. Eso pues no es serio. O sea, eso no, esa no es la forma, esa es una forma de generar herramientas de chantaje y de extorsión para poder recaudar o para poder hacer... ¿Y quién organizaba eso? No quiero entrar a quién era porque no puedo, no tengo la evidencia de quién era la cabecilla, digamos. ¿Quién? Pero ¿qué organismo
El que regulaba este servicio era el Viceministerio de Transporte. Entonces el Viceministerio de Transporte antes determinaba si vos prestabas o no tu servicio en base a que te dijo que un inspector se fue a la calle. Poniendo piragüellos. Famoso, entonces, y eso obviamente es insostenible. Qué bárbaro. Y imposible. Con el tereré y el celular. Claro. Y a los que bancaban no le serruchaba, y al que no bancó le serruchaba. Entonces todo un sistema, ¿verdad? Sistema perverso, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el billetaje electrónico, eso desaparece. De hecho, yo creo que estos inspectores hoy están sentados en el centro de monitoreo y miran así en el GP y dicen, mira, sí, está prestando servicio. Mira, sí, llegó. Entonces, se volvió una herramienta totalmente transparente, porque ese geoposicionamiento, no solamente de los buses, sino transaccional de cada pasajero donde se sube, te permite a vos diseñar un sistema mucho más eficiente. Nosotros, por ejemplo, imagínate otro vicio súper estructural, que te estoy hablando de algo básico que hace 100 años ya lo resolvieron los otros países, o por lo menos 20 en Argentina, que se implementó el SUBE ya, el billetaje electrónico. En Paraguay, una persona que quiere irse por un itinerario, pues quiere desviar a otro, tiene que pagar 2 pasajes. Claro, y hasta 3 a veces. Y hasta 3. Imagínate el costo que le estás cargando en la canasta básica familiar a las personas de tener que pagar 2 boletos de transporte. En vez de tener un pago para hacer toda la conexión. En vez de tener un pago por acceder al sistema, como es en el metro, como es en cualquier tren, como es en la mayoría de los sistemas de transporte público. ¿Por qué? Y eso nunca se logró acá. Nosotros ya estamos haciendo un piloto donde todas nuestras líneas pueden hacer esa operación que le llamamos transbordo. O sea, bajarte de un bus. Ustedes dentro de la empresa Magno S.A. Dentro de la empresa Magno como piloto para el día de mañana implementar a nivel sistémico. O sea, ¿Y cuándo va a ser el día de mañana? ¿Cuándo va a ser eso? Y el piloto empezó en noviembre del año pasado, ¿verdad? Porque fue una herramienta que había que generar con el billetaje electrónico para darle una ventana de tiempo donde la persona, obviamente no te puedes subir 6 horas después al sistema y pretender pagar un solo boleto. Tiene que ser un costo de ida y un costo de vuelta, sí, claro, básicamente. Entiendo. Entonces, eso fue un tema de articular tecnológicamente para que cuando vos te subías al primero, por una ventana de tiempo, no te cobre a pesar de que vos valides en los otros buses. O sea, vos tenés que declarar que te subiste, pero no te cobra en tu tarjeta el segundo pasaje, ¿verdad? Entonces, eso fue todo un desarrollo tecnológico que hubo que hacer, que por suerte se hizo en coordinación con la operadora de billetaje, la tarjeta MAS, ¿verdad? El sistema MAS. Y hoy te puedo decir que hay 6.000 personas por mes que están viajando sin pagar un segundo pasaje dentro de nuestro servicio. Así, che. 6.000 personas. O sea que se está actuando. Se está utilizando. Se está empezando a utilizar y ya está empezando a beneficiar las 6.000 personas, ¿verdad? Que están. ¿Y cuántas personas tienen que estar actuando de esa manera, digamos? O sea, percibiendo este nuevo servicio. Yo no tengo, en total, ¿cuántas personas acá? Yo realmente, acá en Asunción, digo. Yo no tengo el 6.000 son ahora, pero ¿cuánta no, gente? Eso es solo en nuestro sistema. Por eso, ¿cuánta gente se moviliza? O sea, te hago otra pregunta rápida. Sí. ¿Cuánta gente utiliza un medio de transporte público para trasladarse de un punto a otro? Ustedes tienen así una... Bueno, hoy en día se utilizan, hay que aclarar, son validaciones, no son personas, ¿verdad? Porque puede ser la persona que se subió de ida y se subió de vuelta. Sí, entiendo. Entonces, validaciones, estamos hablando... El término hay que aprender, validaciones. Hoy en día son 550.000 validaciones por día en el área metropolitana. En cantidad pueden ser 200.000 o 250.000 personas. 250, sí. En cantidad de personas. Claro, en cantidad de personas. Ponle que haya un 10% que utiliza 2 veces y el resto utilizan... 3 veces, ¿verdad? Sí, o sea, entiendo. 90% utilizan 2 veces y 10% utilizan 3 veces. 250.000 personas. 250.000 personas. Que necesitan del transporte público para llegar al objetivo X. Que de por sí eso, Bruno, ya es algo insostenible. O sea, nosotros tenemos 2 millones de autos que entran todos los días a la ciudad. Y tenemos 250.000 personas que usan transporte público. O sea, estamos hablando del casi... El 12% claro, de la cantidad de gente que se moviliza está usando transporte público. En vez de poner trenes eléctricos, en vez de poner tranvías. Yo te digo una cosa, una metrópolis donde más del 50% de las personas utilizan autos particulares ya es insostenible. Claro, una metrópolis. Asunción está creciendo a ser una metrópolis, porque te está creciendo Luque, te está creciendo San Lorenzo, te está creciendo Capiatá, te está creciendo Ñemby, Lambaré. Entonces, el día que nosotros lleguemos a 5 millones de habitantes en Gran Asunción, si no resolvimos este problema
y se mueven 4,5 millones en auto particular y 500,000 en transporte público, no hay viaducto que te va a resolver el problema. Sí, le puedes meter un viaducto cada 3 cuadras, que hoy en Los Ángeles no te puedes mover. Está parado viaductos de 20 carriles, te estoy hablando. No viaductitos de 2 carriles, de 20 carriles. No te puedes mover en esa ciudad. Tardas 3 horas en llegar de un lugar a la ciudad a la otra. Entonces, nosotros estamos caminando, transitando hacia esa dirección. Cada vez le espantamos a más gente del sistema de transporte público y cada vez le damos más acceso a autos particulares o motos o autos baratos, muchos de los cuales ni siquiera pagan su patente municipal. Y las motos que no respetan los semáforos, cruzan nomás las motos así, ¿entendés? Y no pagan la patente municipal en Asunción. Y su registro de conducir no es de Asunción, entonces ni siquiera le genera ingreso al municipio. O sea, hay un problema sistémico. Y el sistema gravísimo de vehículos Chileré, por ejemplo. Y son vehículos que están entrando masivamente. Chileré, 0 kilómetros, motos, ¿verdad? Porque huyeron personas del sistema de transporte público. Una persona de clase media en Nueva York se moviliza en el metro. Claro, por supuesto. Es más, hay gerentes de bancos, hay no solamente hay políticos, en Buenos Aires, en Sao Paulo. ¿Cómo es la vida en Sao Paulo, la parte del transporte público? A ver, hace un paralelismo con nosotros. Bueno, salvando la distancia, claro, Sao Paulo también una metrópolis mucho más desarrollada. Sí, Sao Paulo tiene un presupuesto, te voy a decir nomás a nivel presupuestario para que te imagines esto. Sao Paulo tiene un presupuesto de $1.000 millones al año en transporte público. ¿1.000 millones? 1.000. Nosotros tenemos 22 o 25. 1.000 tienen ellos. Solo Sao Paulo. Claro que es una metrópolis gigantesca. Dos veces la población del país. La tercera del mundo. Claro. Entonces, pero estamos hablando de 30 veces el presupuesto. Puede ser 5 veces o 6 veces la población, pero 30 veces el presupuesto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos crearon... ¿Qué cantidad de medios de transporte, o sea, de empresas de transporte hay en Sao Paulo y qué cantidad de buses, más o menos cada una de ellas? Bueno, ellos tienen 3 sistemas que son interoperables, ¿verdad? Por un lado tienen el sistema del tren, que lo generaron hace poco, hicieron la renovación de su tren. Después tienen un sistema de metro en Sao Paulo. Y por último tienen un sistema de buses, que está dividido entre lo que es el Metrobús de Sao Paulo, los buses municipales de Sao Paulo y los buses metropolitanos de Sao Paulo, que son los que se van al ABC, le llaman, el San Bernardo dos Campos, a Campinas y a los tres santos que le llaman allá. Las 3 estaciones grandes. Sí, las 3 ciudades dormitorio, digamos, que tiene Sao Paulo. Ciudades en dormitorio, sí. Entonces, básicamente, ellos... No te voy a decir que resolvieron el problema del tráfico, porque la solución final del tráfico realmente es un muy fuerte desincentivo del vehículo particular. El vehículo particular, si vos mirás, hay una pirámide de priorización que tienen las ciudades que funcionan y una pirámide de priorización que tienen las ciudades que no funcionan. Las ciudades que no funcionan, te estoy hablando desde Los Ángeles hasta Asunción, priorizan primero el vehículo particular, segundo, priorizan a el transporte público, a los colectivos y demás. Tercero, al ciclista. Y cuarto, al peatón. O sea, el peatón está último. Las veredas no nos importan. Hay agua servida en las calles, entonces te mojás y tenés un olor horrible, ¿verdad? No hay calles peatonales. Todas las calles en síntesis, eso está mal. Se estacionan los autos en las veredas, se estacionan los autos en la media calzada. Entonces eso está mal, eso está mal. Y eso es lo que no funciona. Lo que está adelante, arriba, ¿cómo dijiste? Y en los países que funciona, agarra un Barcelona. Reiterar nomás, lo que está primero. Sí. Primero el vehículo particular, entonces vamos a construir más viaductos, vamos a hacer más calzadas, vamos a darle más acceso a los vehículos. En Asunción es una ciudad a la que vos accedes sin tener que pagar peaje. Vos tenés tu habilitación de San Bernardino, pero vivís en San Lorenzo y vos entras todos los días y te manejás de Asunción a San Lorenzo, a pesar de que tu habilitación es de Guarambaré o de San Lorenzo o de San Bernardino, y vos accedes todos los días sin ningún costo. O sea, vos utilizás la infraestructura de la ciudad, vos colapsás el tráfico de la ciudad, pero vos no dejás un peso en la ciudad, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, como te dije, esta pirámide, tenés los vehículos particulares como prioridad en las ciudades que no funcionan, y esa es la última prioridad en las ciudades que sí funcionan. ¿Y en segundo término, las ciudades que no funcionan? En segundo término están los camiones, los buses, los vehículos utilitarios y los vehículos pesados, y el transporte público. O sea, el transporte público masivo.
En tercer lugar está el ciclista y en cuarto lugar el peatón. Entonces, vos mirá una ciudad que funciona, Barcelona, por ejemplo, un ejemplo perfecto, ¿verdad? Barcelona tiene un concepto luego de supermanzanas. Lo que ellos hicieron es eliminaron las calles internas de como 700 manzanas en la ciudad. O sea, vos no podés más transitar con auto. Esas son manzanas peatonales. Vos podés transitar alrededor de esa supermanzana, pero dentro de la supermanzana convirtieron 100% peatonal. Y bicis. Y ciclistas. Y las bicicletas. Entonces priorizaron al peatón, segundo lugar a la bici, tercero al transporte público masivo y último, fuertemente desincentivado al vehículo particular. Claro. Entonces eso es al revés completamente. Al revés. Nosotros hacemos exactamente al revés nuestra matriz. Y la pregunta que mucha gente te dice es, ¿cómo no anda el transporte? Hay que hacer más viaductos. Perfecto. Que hagan más viaductos y vamos a terminar viviendo el colapso que vivió Bogotá en los 80 y 90 hasta que hicieron el Transmilenio. ¿Cómo es eso? Porque Bogotá ahora está abriendo los fines de semana sus rutas, sus calles para la gente en bicicleta. Bogotá tiene 8 millones de pasajeros de transporte público por día. 8 millones. Claro, que utilizan el Transmilenio, que es el sistema de Metrobús. ¿Cómo es el Transmilenio? A ver, ¿cómo es? El Transmilenio es básicamente un Metrobús con carriles exclusivos, con paradas inteligentes donde vos tenés que pagar para poder acceder a la parada y ahí te subís inmediatamente al bus. Y te voy a dar nomás un punto interesantísimo, ¿verdad? La velocidad comercial. ¿Qué es velocidad comercial? La velocidad comercial lo que se mide es en cierto rango horario a qué velocidad se desplaza un bus prestando servicio, subiendo pasajeros, ¿verdad? La velocidad comercial en horario pico en Asunción hoy es 5 kilómetros por hora. O sea, si vos te subís a un bus y vos estás a 10 kilómetros, vas a tardar 2 horas en llegar a tu destino hoy en horario pico. En Bogotá es 25 kilómetros por hora. Sí. Eso significa que no solamente en términos de tiempo, calidad de vida, te ahorras 4 veces el tiempo, sino que para desplazar la misma cantidad de personas necesitas 4 veces más buses. Claro. Y eso es inversión que repercute en el costo, ¿verdad? Si ese mismo bus podía llevar 4 veces más personas porque se fue ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ahí no existen las reguladas, por versus ejemplo. Si tu bus se quedó parado 2 horas en el tráfico, vos perdiste 2 horas de servicio. Son 2 horas de pasajeros, 2 horas de calidad de vida, 2 horas... O sea... acá nadie mide eso, por ejemplo. No solamente que nadie mide, sino que cuando se plantean las soluciones... más de una hora y media que venga un colectivo, por ejemplo. Y cuando se plantean las soluciones, como el horario escalonado, como carriles exclusivos en ciertas franjas horarias, ¿verdad? Te enfrentás contra otras estructuras que prefieren decir, no, pero a mí me queda más cómodo llegar hasta ahora al trabajo, o a mí me queda más práctico que mi hija se vaya al colegio. Bueno, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, por supuesto, nunca te rindas, hay que continuar. Y eso estaba hablando fuera de micrófono con Alejandro Zucolillo. Le digo que continúe en esa tesitura, que siga siendo un joven con una amplitud de criterio, tiene muchas ganas de potenciar cambios, y en este mundo del transporte público hace 6 años que él está estudiando concienzudamente para tratar de orquestar algo en beneficio de la ciudadanía, porque también es un comercio, pero al mismo tiempo tiene que beneficiar. ¿O para qué está un transporte público? Para hacer una empresa como vende, qué sé yo, uno va a un kiosco a comprar bombones, cigarrillos, lo que sea. No, tiene que dar un servicio, porque esa empresa también a la que uno va para comprar bombones, cigarrillos y lo que sea, está bien puesta, tiene un montón de detalles. Bueno, genial, son los atractivos de esa empresita. Bueno, y la empresa de transporte también tiene que lograr el objetivo, hacer que la ciudadanía viaje cómoda, confortable, que nos espere en las estaciones, que lleguen los buses en tiempo y en forma, armar todo. Eso es lo que él está diciendo, ¿verdad? Que en todas partes del planeta existe esa planificación. No es que se descubre la pólvora tenemos que descubrir la rueda. Yo me acuerdo que en 1980... en San Francisco, California, me enamoré del famoso BART, Bay Area Rapid Transit, ¿verdad? Que era un tren eléctrico que iba por sobre la superficie, como por debajo de la superficie de la tierra, entre las montañas y tipo de cosas. Uno dejaba su vehículo, por ejemplo, en qué sé yo, salía de San Francisco y tenía que ir a una localidad
a Concord, una de las localidades, o Walnut Creek, que son las ciudades así cercanas a San Francisco, uno dejaba su vehículo en la estación donde iba a pasar el BART, Bay Area Rapid Transit, que es una gran, ¿cómo se llama? Una playa gigantesca, toda ordenada, organizada. Uno deja su vehículo, espera al colectivo bajo techo, por supuesto, una cosa, y con aire acondicionado inclusive también. Viene a tal hora, pasa ahí la cuestión eléctrica, uno sube, va al trabajo, 7, 8, 9 horas o menos, qué sé yo, vuelve a su punto de partida, toma su vehículo y se va a su casa. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Ese sistema ya era en 1980, funcionaba eso. ¿Cuántos años en 1980? ¿Pasaron cuántos años? 42. 42 años. Y nosotros seguimos con la problemática de hace 50 años acá en Asunción y cada vez peor, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Vamos a dejar la historia, vamos a mirar para adelante a partir de ahora, 2022. ¿Qué hay que hacer para cambiar esta historia? A ver. Tocaste otro de los puntos clave, Bruno. Vos parece que sos más experto que yo, pero te puedo decir que le pegaste en el ojo, ¿verdad? Aparte de resolver muchos vicios estructurales históricos, como comenté, en diseño de itinerarios, en permitir a las personas acceder a un sistema de transporte y no estar cobrándole cada viaje que realiza de manera independiente, la implementación del billetaje electrónico, que fue la clave de todo esto que estoy mencionando. Acabas de mencionar otro punto importantísimo, que es el concepto de las estaciones intermedias. Claro. Nosotros tenemos un proyecto, pero me gustaría tenerlo un poco más avanzado para poder presentar, pero tenemos un proyecto para generar un modelo de estaciones intermedias donde justamente esos transbordos se puedan dar de una manera más digna que en el medio de la calle sentado esperando hacia que llegue el siguiente colectivo, ¿verdad? Yo me refiero, perdón, fabuloso lo que decís. Ahora se van a inaugurar los nuevos edificios de los ministerios públicos allá, ¿verdad? Donde era el antiguo puerto. ¿Cómo se va a llegar ahí si hay miles de personas que van a tener que trabajar en esos edificios públicos, que creo que van a funcionar 6 u 8 ministerios, y van a tener que llegar con sus vehículos ahí? Es un cuello de botella tenebroso. ¿Por qué no se fabricó también ya mental y planificadamente un sistema por la costanera de transporte eléctrico hasta un punto X para que la gente deje su vehículo en el punto X, ahí en el Parque Caballero, supongamos, que se suba en ese bus o en ese tren y que vaya directamente al complejo de los ministerios públicos? ¿O yo estoy mal de la cabeza? Bueno, no sé si te acordás cómo surge el proyecto de los ministerios públicos. El proyecto de los ministerios públicos está denominado en proyecto de reconversión urbana y Metrobús. Sí, entonces, ese era el proyecto del Metrobús, de los cuales se ejecutó efectivamente la parte de las oficinas del gobierno y no se ejecutó efectivamente la parte de brindar la solución de transporte público. Claro, que es fundamental. Entonces la estación que estaba planeada era el concepto de en San Lorenzo vas a estacionar tu auto, claro, como vos dijiste, el BART, ¿verdad? Te estacionabas en San Lorenzo, te subías al Metrobús, en 15 minutos estabas en la oficina de gobierno y ahí vas a estar trabajando. Entonces se subdimensionó, creo que 4.000 o 5.000 plazas de estacionamiento que van a faltar. 4.000. Con lo cual, obviamente, vamos a sufrir otro problema importante dentro de la ciudad, que va a ser esa masa crítica de personas que vienen buscando con sus vehículos particulares llegar hasta la estación o las oficinas nuevas de gobierno, ¿verdad? Y va a haber que absorber esa demanda de alguna manera entre las calles y las edificaciones que se hagan ahí. Van a perder 2 horas para llegar ahí y también van a molestar a toda la gente que regularmente va al microcentro, por ejemplo. Además, ¿verdad? Y es una realidad que si no empezamos a tomar este tipo de soluciones y de decisiones, como te comenté, por un lado tenés las a corto plazo, ¿verdad? Que son decisiones de política pública. Después tenés decisiones de inversión pública. Está hoy el proyecto del tren de cercanías, ¿verdad? El tren de cercanías podría ser una herramienta. Pero hace 10 años se están hablando, 10 años hace que están hablando del famoso tren de cercanías. Bueno, yo de lo que entiendo y lo que he hablado con personas calificadas, digamos, hablan de que el proyecto hoy en día ya tiene una solvencia y sobre todo una urgencia, ¿verdad? Porque como te comenté, salieron del sistema 1.400 buses durante la pandemia.
Y hoy tenés un problema de casi 500.000 personas en las 3 áreas metropolitanas que te mencioné que no pueden llegar a su trabajo, y que si vos le obligás a tomar un vehículo particular, le vas a estar castigando de una manera en su canasta básica familiar con el gasoil a 7.000 o a 8.000 guaraníes. Le vas a estar haciendo un castigo de casi un 15% de su ingreso, ¿verdad? Entonces, eso es insostenible. Nosotros tenemos que encontrar las soluciones de transporte masivo. Tenemos que darle la priorización a esa escala que te comenté. Tenemos que invertir esa escala. Hoy se habla de un proyecto, una bicisenda que se quiere hacer por todo Eusebio Ayala. Yo aplaudo ese proyecto y creo que es urgente esa implementación, porque todas esa nueva priorización es la que va a permitir resolver los problemas que todavía ni vemos la punta del iceberg, porque nosotros estamos mirando los problemas que surgen cuando nuestra ciudad tiene, Gran Asunción, 2 millones de habitantes. ¿Vos te imaginas esta ciudad con 10 y sin transporte masivo? Mira, vos sabés que cuando yo estuve en Pekín, en los 90, mediados de los 90, me levantaba a las 5 de la mañana, ya clareaba, abría la ventana y miraba un enjambre de miles, para no decir millones, de ciudadanos en bicicleta yéndose a sus puestos de trabajo, amén de los colectivos, amén de los trenes, amén, todo eso aparte, ¿verdad? Pero era una cosa, y todo en bicicleta, por ejemplo, así se movilizaba, y hasta ahora, ¿verdad? Sí. Y una ciudad gigantesca como Pekín, te estoy hablando, ¿verdad? Volviendo a nuestro terreno, nosotros, entonces, ¿qué tenemos por dónde comenzar acá? Porque este es un cuello de botella, una problemática de nunca acabar, y los empresarios siguen siendo subsidiados. ¿Este subsidio continúa para los empresarios del transporte o no? El subsidio, bueno, para cerrar nomás el tema anterior y después vamos a entrar en el tema del subsidio. Para cerrar el tema anterior, el concepto que hoy en día, la palabra que se utiliza no es transporte, es movilidad. Y cuando hablas de movilidad, justamente esa multifuncionalidad. Yo, por ejemplo, te digo que yo me movilizo con una bicicleta eléctrica, ¿verdad? Yo vine acá, me fui a mis reuniones a la mañana, me fui de mi casa de IPS hasta Fernando La Mora, de ahí vine acá de vuelta. O sea, yo hago posiblemente 1.000 kilómetros por mes más o menos en bicicleta. En bicicleta. Pero bicicleta eléctrica, me voy a 40 kilómetros por hora. O sea, es como si tuviese una moto, digamos. Sí. Pero no estoy contaminando, no estoy generando una congestión en el tránsito y demás, ¿verdad? Entonces, esa es una parte de la solución. Ahora, en tema de subsidio, cuando nosotros hablamos del mecanismo mediante el cual se está invirtiendo el dinero público hoy, que es la brecha entre la tarifa técnica o el costo total de operar un sistema de transporte público y lo que puede y paga hoy el pasajero en la calle, hay una brecha entre esos dos, ¿verdad? El sistema es más caro de lo que el costo le podés trasladar hoy al pasajero, que es lo mismo que te comentaba. Con la salud pública sucede lo mismo, con la educación pública sucede lo mismo. Si vos le vas a trasladar todo el costo de los maestros, de la escuela y de todo a ese alumno se deja ir al colegio, ¿verdad? Claro. Entonces vos tenés que ver la forma de complementar con inversión pública. Ahora, el problema de esa inversión es cuando esa inversión no llega al destino final y al beneficiario real, que es el pasajero, no el empresario de transporte. El empresario de transporte debería de prestar un servicio con un servicio eficiente y un servicio de calidad que le exige su entidad reguladora, que es el Viceministerio de Transporte, en el caso de los intermunicipales, y de los casos municipales son los municipios. Y ese servicio debería estar subsidiado al pasajero y no al empresario. Eso cambió el año pasado. Claro. El año pasado cambió la fórmula de aplicación del subsidio. Muy clara la película. Hasta el año pasado el subsidio se le daba a las empresas en promedio de la cantidad de buses que tenía. Desde el año pasado se le mide que cumplan su frecuencia y sus obligaciones, y si cumplen, se mide la cantidad de pasajeros que transportó en ese rango horario. Bueno, pero si cumplen a la noche o los fines de semana también. Exactamente. Porque no tenemos colectivos a la noche ni los fines de semana en Asunción, por ejemplo. De hecho, han habido empresas que no cobraron el subsidio por no haber prestado ese servicio, ¿verdad? Entonces, eso es algo que empezó el año pasado y está continuando. Ahora, de ahí todavía tenemos una brecha enorme de lo que hoy tenemos como servicio a lo que necesitamos tener como servicio. Como te comenté, desde la pandemia del 2018, la flota de transporte público de las 3 áreas metropolitanas bajó de 3.100 buses a 1.700 buses.
Entonces tenemos 1.400 buses menos en la calle de lo que teníamos en 2018. Menos. Menos. Son 46% de disminución y eso se traduce en 500.000 personas menos tienen servicio de transporte público. Y amén de las famosas reguladas todavía, ¿verdad? Amén de la regulada, sobre todo, como te dije, de las empresas que no son permisionarias del Viceministerio de Transporte, que trabajan con un modelo prácticamente privado, ¿verdad? Ellos en el rango donde les cierra el costo operan, en el rango donde les cierra el costo no operan y no tienen subsidio, entonces no les importa, luego nadie les va a castigar por no trabajar, ¿verdad? Bueno, Magno S.A. tiene 100 buses. Nosotros tenemos 120 buses y aparte ¿cómo son los buses de ustedes? ¿Con suma calidad? Son todos diferenciales, todos compramos en el 2016. Sí, pero controlan ustedes que sean limpios, que sean eficientes, que funcionen sus aires acondicionados. Hay un chequeo de los buses. Sí, nosotros hacemos muchísimos controles de limpieza, de mantenimientos preventivos, correctivos. No pretendo decir que somos perfectos y que no tenemos defectos y que hemos sido... Sí, bueno, pero es una empresa que vela pero somos una empresa que trata de prestar el mejor servicio posible. Y no solo eso, nosotros también adquirimos otra empresa dentro del sistema. Hoy tenemos una flota de un poco más de 200 buses operando. Somos el mayor prestador del servicio. Todos los buses son diferenciales, ¿verdad? Entonces estamos buscando también cambiar desde adentro el sistema, ¿verdad? ¿Y qué pasa con un tranvía eléctrico? ¿A ustedes no les apetecería como empresa organizar el sistema tranviario? Porque tenemos el circuito de los tranvías, es hacer exactamente ese mismo circuito y seguramente agregar algo más nomás. Y sería un cambio. Vos sabés que yo inclusive pensé, discúlpame que me meta en esta otra cosa, tener la estación del tren. Como no hay tren en este país, pero está la estación del tren al Pepe, vos sabés lo que poner la estación central del tranvía en la estación del tren, y de ahí que salgan los tranvías para el microcentro y todo ese tipo de cosas. ¿Qué te parece como idea? Y agregar la costanera, entonces se va todo ese tramo gigante de la costanera, cuando se termine inclusive la costanera norte, la sur, qué sé yo, unir todo eso con tranvías eléctricos nuevos, no los tranvías que estaban antes en la función, ¿verdad? Mira, quizá tenga una visión muy diferente a la mayoría de las personas que por ahí se desarrollan en esta área, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que mi visión es siempre sistémica, ¿verdad? Mi pregunta es si hay más personas huyendo del transporte público o más gente sumándose al transporte público. Cuando así como estaba a huir la gente. Claro, cuando vos me hablas de tranvías, del tren eléctrico, yo en vez de decir, ay, mira, me va a bajar la cantidad de pasajeros porque va a ser mi mismo itinerario. No, yo creo que esa persona, el día de mañana, si se vuelve un pasajero de transporte público y vino hasta el centro, jamás se va a subir en su auto. En tren, va a agarrar el colectivo para irse para el hospital o va a agarrar el bus para llegar hasta la estación de tren, ¿verdad? Nosotros necesitamos que más personas utilicen el sistema de transporte público. Después, ¿cómo se distribuyen los ingresos dentro de ese sistema? Eso ya es una cuestión aritmética y una cuestión, digamos, de diseño del sistema. Pero nosotros necesitamos que menos personas usen sus vehículos particulares. Y todo lo que genere política pública, inversión y que fomente que más gente deje sus vehículos particulares y tenga un buen nivel de servicio, va a terminar mejorando la calidad de vida de todos. De los que no lo utilizan y de los que sí lo utilizan. Porque el mismo Porsche Cayenne de $200,000 está trancado en el mismo tráfico que el Vitz y todos sufrimos esa misma realidad, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, por un lado, reconocer este problema, porque esa fue la primera gran barrera, ¿verdad? Muchos te dicen, no, que tren, no, que metrobús, no, que esto, ¿verdad? Tenés que reconocer que este problema va a aumentar y va a ser cada vez más crítico. Después tenés que encontrar qué fortalezas tenés como país. Nosotros somos un exportador neto de energía eléctrica limpia y renovable. En los papeles. La envidia del mundo. En los papeles. ¿Verdad? Pero, ¿qué sucede? Nosotros fomentamos la inversión de transporte público a diésel, ¿verdad? Claro. Y subsidiamos hoy más caro el bus a diésel de lo que nos costaría el cambio de matriz energética. O sea, yo te puedo decir con garantía de que hoy traer un bus eléctrico que se incorpora al sistema le cuesta menos al contribuyente que un bus a diésel que se incorpora al sistema. Así, che. Entonces, ¿dónde está nuestra visión estratégica de decir es hora de enfocar la inversión, ¿verdad? Porque al final es inversión pública. ¿Y cuándo se va a hacer? Si estamos en el 2022. Hoy leí que 1.000 ómnibus eléctricos van a venir, pero en 10 años, dicen. No sé.
Para mí yo creo que ahora hay que implementar, bueno, y la siguiente pregunta, ¿y por dónde van a transitar esos buses nuevos? Porque las vías son las mismas. No se planifica también el desarrollo vial para que esos colectivos a sus anchas puedan desplazarse. También esa es otra problemática. Claro. Y hay 10.000 tipos ahí en la municipalidad de Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Claro. ¿Quién se sienta a planificar en conjunto esa, como alguna vez hizo el arquitecto Jaime Lerner, que fue ejemplo del mundo y desarrolló todo el sistema de transporte en Curitiba, y sabemos ya toda esa historia, ¿verdad? Sí. De hecho, tuve la oportunidad de estar en unas cuantas charlas. Yo lo entrevisté al tipo. Él era 2 veces, fue gobernador del estado de Curitiba y fue 2 veces intendente de Curitiba, y vivía con su señora en una casa que había construido en el 3er año de la Facultad de Arquitectura. Él seguía viviendo en su casa y fue 2 veces gobernador del estado de Paraná y 2 veces intendente de Curitiba. Tenía un guardia, tenía un Fusca, y el guardia era el que se iba al supermercado a traer las cosas, el que le limpiaba ahí la casa, el que le chofereaba, el que le servía el café. Ese ejemplo me lo dio y nunca se me va a borrar. Jaime Lerner, ejemplo en el mundo de planificación y de gestión. Absolutamente. Bueno, Jaime Lerner es posiblemente el gurú latinoamericano en materia de transporte público. Él crea el concepto del BRT, ¿verdad? Del bus de rápido tránsito, que es el famoso Metrobús, que acá la catástrofe del Metrobús fue una catástrofe de obra de infraestructura, no fue de operación del sistema de transporte público. Y le castigamos al concepto de tener inversión en materia de transporte público porque hicimos un desastre en obra de infraestructura. ¿Cuál fue el error? Y ahí hubieron muchos errores. Yo creo que no entrar ahí, decírmelo en una frase. ¿Cuál fue el error ahí? ¿La parte vial fue el error? Y yo creo que para mí el principal error, y de hecho te pueden comentar otras personas más entendidas en la materia, pero fui siguiendo porque nosotros teníamos la intención de ser el operador del sistema de Metrobús. Nosotros, de hecho, presentamos una serie de 65 preguntas sobre el pliego de bases y condiciones que habían enviado, y todavía no me respondieron 4 años después. Bueno. Entonces, te puedo decir que nosotros trajimos a la empresa de transporte público más grande de Europa, que cotiza en la bolsa de Londres, de una empresa de una familia amiga, que son de las empresas, de las familias más ricas de España, ¿verdad? Ellos estuvieron acá personalmente, nos reunimos con los ministros, con ambos ministros de Obras Públicas, le comentamos que queríamos presentar una oferta conjunta, ¿verdad? Con operadores locales que tienen la experiencia, el conocimiento y la trayectoria, y un operador que tiene 45.000 buses en Estados Unidos, 10.000 buses en China, 70.000 en Europa, y eso... Así como los japoneses que presentaron todo lo que había que hacer hace 20 años o 30 años acá, Asunción, o el plan 40, Z, el plan, claro, todo. ¿Y por qué no se implementa? Bueno, te tenés que porque venir, creemos que el transporte público es un negocio del privado, y lo fue por mucho tiempo, y ese luego ya fue el error. Si seguimos creyendo que porque le licitamos a otro o porque liberamos nomás y que cualquiera preste servicio, vamos a solucionar un problema tan crítico como garantizar un derecho, garantizar un derecho y permitir el crecimiento estructural de las ciudades, vamos a fracasar tremendamente. Así mismo es. Bueno, tenés que volver, Alejandro Zucolillo. Muchísimas gracias. Saludos a tu padre. Éxitos. El tranvía eléctrico tienen ustedes que manejarlo, porque también va a ser una solución fabulosa el tranvía, porque fue el transporte respetado por la ciudadanía paraguaya. El ATE. Claro, ATE. Administración de Transporte Eléctrico. Respetado por la ciudadanía, querido por la ciudadanía, el tranvía, y lo sacan de circulación. Y hoy nos hubiera beneficiado tremendamente el tranvía, que se va por una línea donde nadie se tiene que meter, llega a su objetivo y se iba hasta San Lorenzo el tranvía, a Luque, San Lorenzo, en fin. Bueno, historias. Muchas gracias, Alejandro. Fuerza, adelante. Vamos a un break, porque tenemos otro invitado aquí que te está atendiendo muy especialmente también. Y bueno, muchas cosas. Licenciado en administración, casado. ¿Tenés cuántos hijos vos? Una nena. Una nena. De 1 año y medio. Y bueno, y vas a seguir batallando, ¿verdad? Y vamos a seguir peleando hasta donde nos dé, hasta que me choque un bus misteriosamente en la calle o que me pase algo, ¿verdad? Andando en bici, yo voy a seguir. ¿Vos no querrías ser viceministro de transporte exclusivamente? No, yo creo que para la política tienen que estar los políticos, y para
Hay que planificar. Y para las soluciones hay que trabajar juntos. No digo que sea de solución del privado y no digo que sea la magia venga del sector público. Estos problemas que vivimos hoy lo vivieron hace 50 años estas ciudades que mencionamos, cuando empezaron a crecer, cuando empezaron a necesitar buscar soluciones estructurales. Y yo creo que nosotros tenemos gente capacitada que puede apoyarnos. Vos mismo mencionaste otras personas del área y del ámbito, que hay mucha gente que cree en nuestro país y que tiene todavía la esperanza del cambio. Alejandro Zucolillo, presidente en Magno S.A. con nosotros, un capo, 10 minutos de las 11.